empezar hoy, nada más que enunciar, Miguel y el diablo. Vamos a hablar del arcángel Miguel y el diablo. Miguel Cazorla es un ángel, es un angelito, pero no es un arcángel. Hoy vamos a hablar del arcángel Miguel y vamos a abrir la Biblia en Judas 1 y vamos a predicar versículo 8 al 10. Así que Judas 1, del 8 al 10, y luego en un momento os indicaré los 3 puntos. Así que alguien, por favor, que lees en voz alta, Judas 1, del 8 al 10, el arcángel Miguel y el diablo. También, hermano, podéis leer las primeras 3 palabras del versículo 11, que también vamos a ver hoy. Ok, llegaremos hoy hasta ahí, hasta la primera cláusula del versículo 11, y luego la semana que viene veremos a 3 hijos del diablo, a saber, Caín, Coré y Balaam. Así que hoy 8 y 10, y luego la primera cláusula del 11, hay de ellos, hay de aquellos que están aquí nombrados en versículos 8, 9 y 10. Creo que también he deletreado mal arcángel. El acento tiene que estar sobre la segunda A, ¿no? Lo siento, pido perdón, soy inglés, así que tenéis que perdonarme. Bien, estamos con el tercer mensaje de Judas. Vamos a predicar 8 mensajes, 8 sermones sobre esta carta. En el primer sermón hablamos sobre gracia, audacia y desgracia. Explicamos que los creyentes hemos sido santificados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados en el tiempo eficazmente por el Espíritu Santo y Cristo nos está guardando hasta el fin. Ya que es así, tenemos que tener valentía y de nuevo para contender por la fe, sobre todo en contra de aquellos que abusan de la gracia de Dios como un pretexto para vivir en pecado. La semana pasada, mensaje número 2, os hablé sobre 3 ejemplos de juicio en el Antiguo Testamento. Los 3 ejemplos que vimos fueron los demonios, los ángeles caídos, 1, el pueblo de Israel, 2, y Sodoma y Gomorra. Noé sale en 2 de Pedro 2, pero no en Judas. Hoy entonces vamos a seguir con versículos 8 y 10, viendo las actividades principales de estos libertinos. Judas nos dice en el pasaje leído por la hermana que mancillan la carne, rechazan la autoridad y hablan mal de las autoridades superiores. El ejemplo que va a colocar aquí Judas es el arcángel Miguel, y hablaremos entonces sobre su disputa con el diablo en el segundo punto de mensaje. Así que hoy tenemos 3 puntos para el mensaje, los que estáis tomando apuntes, y los puntos son 1, rebeldes, versículo 8, 2, diabólicos, versículo 9, y 10, número 3, corrompidos. Rebeldes, diabólicos y corrompidos. Entonces empezamos hoy con el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablaremos sobre la tercera actividad, blasfemar las potestades superiores, en el segundo punto, en el versículo 9. Así que creo que es más fácil empezar hoy con actividades número 1 y 2. Creo que todos entendemos de qué se trata mancillar la carne, es una referencia a la inmoralidad. Y en segundo lugar, también lo que tenemos aquí escrito, rechazar la autoridad. Creo que todos entendemos esto. Pero llamar vuestra atención, ya nada más para empezar, a la palabra no obstante. No obstante. La semana pasada acabamos viendo 3 ejemplos de juicio divino. Los ángeles caídos cayeron y fueron juzgados. Los sodomitas pecaron y fueron juzgados. Los israelitas rebeldes pecaron y fueron juzgados. No obstante, los falsos maestros del primer siglo no han aprendido la lección. Ellos han estudiado lo de los ángeles caídos, han leído sobre los israelitas rebeldes, saben perfectamente qué hicieron los sodomitas. No obstante, no aprendieron la lección, no reformaron sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Y aquí ya para empezar hay una gran diferencia entre un creyente y un creyente falso. El creyente verdadero lee sobre el juicio de Dios, teme al Señor y reforma su vida. El falso creyente lee del juicio de Dios, se ríe del juicio y luego sigue en su camino de pecado. Esto es lo que ha pasado hoy día en la teología liberal y progresista que está ahora pisando tierra en España. Ellos te van a decir a ti que Dios no es un Dios de juez, no habrá un día de juicio. Paco empezó hoy leyendo 2 de Pedro capítulo 2, hablando del día final de Jesucristo, día de juicio, pero ellos niegan la doctrina del juicio venidero del Señor. Y al negar el juicio de Dios se entregan al pecado y viven en corrupción. Pero la Biblia, hermanos, está repleta, incluso en el Nuevo Testamento, de promesas tocantes al juicio venidero. Por ejemplo, Judas es un buen ejemplo de una promesa tocante al juicio venidero. 2 de Pedro capítulo 2 también nos habla de forma extensa
sobre el juicio del Señor dentro de poco. Os voy a predicar sobre el capítulo 3 de 2 de Pedro también, que habla sobre lo mismo. Y también si tú estudias los dichos de Jesús, Jesús habla más sobre el juicio que sobre el cielo y sobre la salvación. Dios, entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Esta semana vi un extracto de un supuesto profesor evangélico en una facultad evangélica dando un discurso sobre el Antiguo Testamento. Y él llegó a decir, su nombre es Juan María Tellería, él pertenece a esta escuela progresista en España, y él dijo, el Dios del Antiguo Testamento es más parecido al Alá del Corán y al Alá del yihadismo que al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una herejía, hermanos, conocida como el marcionismo. Marción fue condenado en el siglo II porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesucristo, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Esto es herético. El Dios de Abraham era un Dios de amor. El Dios de David era un Dios de amor. El Dios de Moisés era un Dios de amor. Y el Dios del Nuevo Testamento también está irado contra los pecadores. ¿Qué hizo Dios con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Los fulminó. ¿Qué hará Dios con los impíos en el gran día de Jesucristo? Los va a castigar por los siglos de los siglos. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo es el mismo Dios. No son dos dioses distintos ni diferentes. Pero esto es lo que está pasando. En nuestras facultades de teología evangélica, ahora hay maestros diciendo que el Dios de Jesucristo no es el Dios del antiguo pacto. Y si tú crees en este Dios de amor y también de juicio y de ira, te van a tachar de todo. Es que tú eres un fundamentalista, tú eres un legalista, tú tienes un espíritu negativo, tienes que vivir conforme a los tiempos al siglo XXI. Así que hermanos, fijaros en esto. No obstante, han leído sobre el juicio de Dios, pero no reforman sus vidas. Y no es por casualidad que Judas aquí agregue que son soñadores. Son soñadores. Porque claro, ¿qué vengo diciéndoos? Que estos falsos profetas y teólogos progresistas fabrican una realidad falsa, que no es la realidad de la palabra de Dios. Inventan un mundo ficticio creado por su propio corazón que no corresponde a la realidad bíblica y por lo tanto son soñadores. Pero también hay otros comentaristas que dicen que podemos interpretar la expresión soñador de una segunda forma. Ellos dicen que los falsos maestros en los días de Judas, en lugar de fundamentar sus predicaciones en la autoridad de la palabra escrita de Dios, basaban su autoridad en sus sueños y visiones subjetivas. Se escondían en el mundo de la subjetividad, despreciando la palabra del Señor. Hermanos, esto es exactamente lo que está pasando hoy día en pleno siglo XXI en el mundo evangélico. ¿Cuántas veces no habremos leído noticias sobre abusos espirituales cometidos por pastores en el nombre de sus sueños y visiones personales? ¿Y qué pasa? Ya de entrada, estos te anulan las facultades críticas. No permiten que tú juzgues la revelación personal que ellos te están dando. Porque claro, si tú te atreves a juzgar al ungido del Señor, tú eres del diablo. Tú tienes un espíritu de crítica. Tú tienes un espíritu diabólico. Ya no te permiten analizar sus sueños y sus visiones y luego acaban vendiendo la palabra de Dios por un plato de lentejas. Hermanos, yo creo que todos aquí hemos visto vídeos online de pastores que han dicho desde el púlpito: anoche se me apareció el Señor Jesucristo y me dijo, mañana vas a predicar. Y hay 3 o 4 hermanos en la iglesia que tienen que sembrar una semilla de 2,000 euros. ¿Acaso no hemos visto abusos así, hermanos? Yo conozco una querida hermana en Villarreal, España, que perdió 700 euros precisamente por esto. Un pastor diciendo a la congregación que Dios le había revelado que ciertos hermanos tenían que sembrar una semilla. Claro, semilla económica, desde luego, estos son unos descarados. Y la hermana perdió 700 euros por un falso profeta que daba a conocer un sueño, una visión personal que no encajaban con la palabra de Dios.
También, hermanos, ¿cuántos pastores malvados, lobos hay que utilizan sus sueños para seducir a las jovencitas de sus iglesias? Hace un par de meses os hablé de un pastor africano que dijo a 3 chicas diferentes de su iglesia local en el transcurso de un año que Dios le había revelado a él que ellas tenían que casarse con él. Y las 3 chicas, como no querían dudar de la autoridad del gran profeta de Dios, se casaron con aquel lobo. Hermanos, son soñadores. No predican la palabra de Dios. No se basan en las sagradas escrituras. Y esto es lo que estamos viendo hoy día por doquier. Los mensajes son humanistas, centrados en el ego humano. Sueña cosas grandes. Tú vales mucho. Alcanza tu destino. Tú eres un apóstol a las naciones. Y todo gira en torno al ego. Yo. Es teología de burbuja. Forma sin sustancia. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y la gente neófita se queda impresionada por la supuesta iluminación de estos grandes pastores y profetas. Y si tú no crees en lo que están predicando, dicen, es que tú no crees en el poder de Dios. Tú no tienes el Espíritu. Tú tienes la letra, pero nosotros tenemos el Espíritu. Y por medio de frases bíblicas sacadas de contexto, justifican estas tonterías. Os leo un pasaje de Jeremías para que veáis que lo que estamos viviendo hoy día no es nada nuevo. Jeremías dice, 23, del 25 al 27, Dios dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? O sea, los falsos profetas van a seguir usando el nombre de Dios. Van a usar nuestro vocabulario cristiano. Van a hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del amor, de la libertad, pero van a distorsionar el contenido de dichos vocablos. Si tú sacas cualquier versículo de la Biblia para oponerte a ellos, te van a decir, no, tú solamente tienes la letra y nosotros tenemos el Espíritu. Que hay que tener cuidado, hermanos. Estos soñadores que siempre están predicando sobre una visión que tuvieron el martes pasado, esta gente es peligrosa. El púlpito no existe para que yo os predique hoy sobre mis sueños. Este púlpito existe para que sea proclamada una sola cosa: la palabra del Señor, las sagradas escrituras, sola escritura. Y si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, vendrá un soñador y nosotros nos iremos con él o con ella. Así que, hermanos, la palabra es la única espada que te puede librar de esta red humanista centrada en el ego humano, incluso dentro de la iglesia visible. Así que cuidado con los soñadores, cuidado con siempre los que siempre están hablando de sus visiones y no te hablan de la palabra inspirada por Dios. Así que en 2 sentidos son soñadores. 1, niegan la realidad. Dicen que no hay tal cosa como el juicio venidero. Crean un Dios como aquel que os cité antes de Tellería. Un Dios que no es el Dios de Jesucristo. Es una mentira. Y en segundo lugar, son soñadores porque su autoridad ministerial no deriva de la palabra de Dios, sino de su propia subjetividad humana, y así crean dependencia en la iglesia de sus dones carismáticos y dinámicos. Estas personas entonces hacen 2 actividades, 3, pero vamos a ver la tercera en el segundo punto. En primer lugar, el segundo versículo que leímos antes, versículo 8, estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad, y luego hablaremos más adelante sobre blasfemar de las potestades superiores. Primero, mancillar la carne. El libertino, ya que niega la doctrina del juicio venidero de Dios, se entrega al pecado. Porque claro, si de verdad tú crees que Dios va a venir para juzgar, tú vas a vivir de forma santa. Tanto Isabel como Paco, en los 2 pasajes que han leído hoy, han aludido a esta realidad. Ya que la esperanza de Cristo es real, vivimos de forma justa, sobria y piadosa en esta vida. Pero si nosotros no creemos que hay un juicio venidero, que no vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho,
Pues ¿para qué? ¿Para qué esforzarnos en la santificación? ¿Para qué crecer en las cosas del Señor? Así que ellos mancillan la carne, inventan una teología falsa, y esta teología falsa sirve como la justificación para su vida pecaminosa. Y su vida pecaminosa sirve como una justificación de su teología errada. Es un vicioso círculo, un círculo vicioso teológico. Así que el que tiene una teología falsa siempre vive de forma incorrecta. Son hombres que mancillan la carne, inmorales, y la implicación aquí es que son inmorales en plan sexual. Tiene que ver con la esfera de la sexualidad. La sexualidad bíblica es muy clara. El matrimonio es para un hombre y una mujer para toda la vida delante de Dios. Y fuera de este marco, el sexo cae bajo la ira de Dios. El sexo es un hermoso regalo de Dios. Es precioso tener sexo. De hecho, es un mandato que un hombre satisfaga las necesidades sexuales de su mujer, y es un mandato que la mujer satisfaga las necesidades sexuales de su marido. Es un mandato de Dios. Pero fuera de la esfera matrimonial está bajo la ira de Dios. Es pecado. Pero esto no te lo va a decir ningún falso maestro que no cree en un juicio de Dios. Y en segundo lugar, no solamente mancillan la carne, son inmorales, tienen una ética sexual light. En segundo lugar, rechazan la autoridad. En el caso de mancillar la carne, cree que Judas está pensando en los sodomitas, ¿no? Porque ellos sí que eran unos pervertidos, hasta más no poder. Pero en cuanto al rechazo a la autoridad, creo que Judas tiene en mente a los israelitas rebeldes. Porque claro, creo que estaba hablando con Ramón o Chema esta semana, no sé con quién, pero como que cada cosa que pasaba al pueblo de Dios, la solución siempre fue matar a Moisés, ¿no? No hay agua, matemos a Moisés. No hay pan, matemos a Moisés. No hay carne, matemos a Moisés. No tengo internet en casa, matemos a Moisés. Se me ha perdido el gato, matemos a Moisés. Pobre Moisés. Moisés siempre el culpable. La historia de Israel en Números es una larga historia de murmuración, de quejas y de falta de satisfacción en el Señor. Y eso es lo que pasa. Cuando no hay verdadera satisfacción en Dios, hay una vida de quejas, de murmuración y de pleitos. Así que estos hombres se estaban quejando cada 2 por 3. La historia de Israel nos enseña esta triste lección. Y por eso entonces los israelitas no querían hacer caso a los verdaderos hombres de Dios, como Moisés o como Jeremías, sino que querían seguir a otros profetas más light, menos tajantes en cuanto a la santificación. Por eso en los días de Jeremías, el profeta más popular era Ananías. Jeremías capítulo 28. Y él sí me predicaba de cosas dulces, cosas agradables para agradar a la gente, para caerle bien a la gente. Pero nadie quería hacer caso a Jeremías porque era el verdadero hombre de Dios. También perseguían en el Nuevo Testamento a Esteban, un verdadero profeta y siervo del Señor. Pero entended, hermanos, que cuando un pueblo rebelde, duro de ferir, rechaza a Esteban, cuando rechaza a Jeremías, cuando rechaza a Moisés, en realidad no están rechazando a los hombres. Están rechazando la autoridad de Dios. Porque Dios manda que sus siervos prediquen santificación. Manda que sus siervos reprendan al pueblo por su pecado y mundanalidad. Pero ¿qué pasa? Si alguien se enfada con el mensajero, su problema en realidad es un problema para con el Señor. Así que lo que vamos a ver también la semana que viene, en la vida de Coré, si queréis leer Números 16 en preparación para la semana que viene, ya tenéis deberes. Números capítulo 16, Coré se levanta contra la autoridad de Moisés. Y qué gracioso. El tipo quiso quitarle a Moisés del puesto de autoridad para que lo ocupara ¿quién? Coré mismo. Sí, están en contra de la autoridad, sí. Siempre y cuando ellos no estén en autoridad. Pero sí creen la autoridad cuando ellos están en el puesto. ¿Entendéis? Coré, esto lo vamos a ver la semana que viene. Así que, amados, la oveja de Cristo es un animal sumiso. Es un animal, no es altivo, no es prepotente, no es flipado, no es chulo. La cabra sí. La cabra sí es un animal egoísta. Pero la oveja se somete
a la autoridad del Señor. Así que, hermanos, para resumir todo lo que nos viste en este primer punto. En primer lugar, reconocer que en la iglesia visible de Dios y en España hay mentirosos, hay anticristos, hay herejes al estilo de Marción, propagando mentiras en el nombre del Dios cristiano. Y son soñadores porque distorsionan la verdad de Dios y se entregan a su propia subjetividad. Y también hemos acabado destacando que son inmorales, tienen una ética sexual no bíblica y son rebeldes. No quieren someterse a las autoridades puestas por Dios. Así que, hermanos, estemos despiertos. Hay que mantenernos en un estado de alerta. No pensemos que por congregarnos en una iglesia evangélica que podemos entrar aquí en la iglesia en plan relax. Tenemos que mantener nuestras facultades críticas encendidas para que no seamos engañados por estos soñadores. En segundo lugar, ahora hablamos sobre lo que podría resultar para algunos algo bastante extraño. Versículo 9 habla de la disputa entre un arcángel llamado Miguel, el único arcángel que sale nombrado en la Biblia. Puede ser que haya más, puede ser que no, pero es el único nombrado, y una disputa que él tuvo con el diablo. Dice versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, su cadáver, Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. La tercera actividad, entonces, que no hemos nombrado en el versículo 8, es blasfemar de las potestades superiores. Es una, frase de comprensión difícil, y sobre todo porque aquí Judas alude a algo que no está en la Biblia. ¿Alguien sabría decirme dónde se encuentra el episodio del arcángel Miguel y el cadáver de Moisés? ¿Alguien sabría en qué libro está? No es un libro bíblico. ¿En qué? Está cerca. ¿Es algo de Moisés? Sí. ¿No es el Testamento? ¿No? ¿No es un libro apócrifo tampoco? ¿No? ¿No entra en los libros apócrifos? Es un libro llamado La Asunción de Moisés. La Asunción de Moisés. Gracias a Dios tenemos a David Burke, que es un gran expositor bíblico, y en gran parte en mis sermones sobre Judas estoy siempre en contacto con el libro de Burke, y él resume muy bien de qué se trata la lucha entre el arcángel Miguel y Satanás. Y aquí lo tenemos, y vamos a leerlo. Lucas, ¿podrías por favor leer? Ok, lo importante aquí entonces es que Miguel, siendo un arcángel mucho más poderoso que nosotros, no se atrevió a pronunciar sentencia vergonzosa contra Satanás. No se burló de Satanás, no se mofó de él, no le lanzó una acusación fea. No, simplemente le dice: el Señor te reprenda. Encomendó a Satanás a las manos del Señor. ¿Qué pasa? En la iglesia que recibió la carta de Judas, se ve que estos falsos maestros estaban justificando su autoridad espiritual, reprendiendo y atando fuerzas demoníacas cada 2 por 3. Y al maldecir las fuerzas demoníacas, como que daban a entender que eran grandes iluminados del Espíritu Santo del Señor. Por cierto, es muy honrado, porque en su comentario dice textualmente: no sabemos exactamente lo que decían estos falsos maestros acerca de los ángeles. Hay un pasaje parecido en Zacarías capítulo 3, cuando el sumo sacerdote Josué está vestido de vestiduras viles, y Satanás se le aparece para acusarle delante de Dios. Y el Señor le dice a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. O sea, es más o menos la misma filosofía que vemos en el episodio entre Miguel y el diablo. También es la misma filosofía que vemos en el ministerio de Jesús. Tú nunca vas a toparte con Jesús yendo por doquier buscando a demonios. No ves a Jesús intentando encontrar fuerzas o espíritus malignos. Lo que Jesús hizo cuando se le presentaban demonios fue echarlos fuera con una sola palabra. Por ejemplo, mira, Jesús está en el desierto y luego al acabar su ayuno se le presenta a Satanás. Cristo no fue en busca de Satanás. Satanás se acercó a Cristo y Cristo, pues, como bien sabéis, citó la palabra de Dios 3 veces y Satanás salió huyendo. Nosotros entonces, en la vida cristiana, no somos llamados a ir buscando a demonios detrás de las cortinas
intentando encontrar espíritus malignos. No, esta no es la idea cristiana. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor, y si se presentara alguna situación así, en oración, en dependencia del Señor, en encomendar la causa al Señor. Pero ¿qué pasa? Se piensa que estos hombres falsos estaban dándose a conocer como grandes exorcistas y empezaban sus reuniones atando y desatando y maldiciendo a Satanás. Hace poco, en nuestra propia iglesia, una pareja se acercó a mí escandalizada porque había visto en una reunión, y en la reunión el pastor, nada más ponerse detrás del púlpito, empezó a dirigirse a Satanás. Echamos fuera todo espíritu de confusión. Satanás, estamos en contra de ti, te atamos, no tienes autoridad en este lugar. Hermanos, la oración es para Dios. No nos dirigimos a Satanás en la oración. No es el lugar para dirigirnos a Satanás. Pero esto es lo que se mueve hoy en día. Y a la gente que no tiene conocimiento bíblico, a la gente le encanta todo. Es wow, qué iluminado, qué poder espiritual tiene este pastor. No, hermanos, este pastor no está andando en las pautas bíblicas. Este hombre está andando en las pisadas del libro de Judas. Hay que entender, amados, Satanás es mucho más poderoso que tú. Satanás podría darte una buena paliza, pero Miguel era más poderoso que Satanás, porque sus ejércitos echaron fuera a Satanás del cielo en Apocalipsis capítulo 12. Es decir, si Miguel, teniendo más poder que Satanás, no se atrevió a hablar mal de Satanás, no se atrevió a maldecir a Satanás, pues cuánto menos los maestros del primer siglo, y cuánto menos nosotros. No nos toca a nosotros, hermanos, estar maldiciendo y atando espíritus malignos. Tenemos que seguir el ejemplo humilde del arcángel Miguel y también del ejemplo del Señor Jesucristo. Cristo podría haber reventado a todos los demonios. Cristo podría haber también matado a todos sus enemigos, pero Cristo era humilde. Así que dos aplicaciones. Primera aplicación, hermano, ten cuidado con estos movimientos contemporáneos que solamente se centran en atar y maldecir al poder de las tinieblas. Ten cuidado con esto. Esto podría ser el pecado de la iglesia de Judas, solamente enfocada en demonios y no en la gloria de Dios. Y en segundo lugar, hermano, tampoco caigas en la trampa de maldecir a tus enemigos carnales, porque a veces podemos hablar sobre ángeles y demonios y no podemos realmente aplicarlo en esas vidas. Pero también tus enemigos. No maldigas a tus enemigos. No hables mal de aquellos que te están criticando. Piensa en el Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, ¿quién es más poderoso? ¿Jesucristo o sus enemigos? Cristo es infinitamente más poderoso. Si hay alguien que puede maldecir, si hay alguien que puede amenazar con autoridad, es Jesucristo, pero no lo hizo. Y así también nosotros como creyentes tenemos que ser humildes, quebrantados, y no maldecir a aquellas personas en nuestras familias que nos están haciendo la vida imposible. Hay que tener compasión, hay que orar por ellos, hay que andar en amor. Cristo murió en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a lo mejor tú dices, no, eso es Jesucristo. ¿Cómo esperas que yo viva a la altura de Jesucristo? Pues el mártir Esteban también murió en Hechos 7, versículos 60, diciendo, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que, amados, contrastad en esta mañana el espíritu de Cristo, el espíritu de Esteban, esta humildad. Contrastad esto con el orgullo inflado de los falsos maestros que maldicen cada 2 por 3 con el fin de darse a conocer como algún grande. El verdadero creyente es humilde, contrito, quebrantado de corazón. No necesita darse a conocer. Así que, amados, andemos hoy en las pisadas de Miguel. Huyamos del orgullo satánico. Estemos todos sometidos a la palabra del Señor y no maldigamos a nuestros enemigos. Y ahora el tercer punto, para acabar la exposición en esta mañana, versículo 10. Pero estos blasfeman
de cuántas cosas no conocen. Y en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que blasfeman de cosas que no entienden, y luego las cosas que sí entienden, se corrompen como animales irracionales. Ok, pues bien. Judas entonces dice que la ironía es que estos falsos maestros, que están todo el rato dándose a conocer como grandes porque atan al diablo y maldicen a Satanás, la ironía, dice Judas, es que no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni idea de lo que se está moviendo en la esfera angelical. Y aquí están en esta tierra jactándose de iluminación espiritual cuando no tienen nada salvo burbujas. No tienen sustancia bíblica. Así que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Se ponen a maldecir a Satanás en sus cultos, pero no saben cómo funciona el mundo espiritual. ¿Y qué pasa? Tristemente, en estos círculos la gente inestable se deja seducir. Porque claro, tú ves a un gran hombre, wow, atando con carisma y dinamismo, y con una voz fuerte y con autoridad, y las multitudes aplaudiendo, hermanos. Es muy difícil alejarte de todo aquello. Requiere de una verdadera conversión, de verdadero temor de Dios para analizar todo aquello contra o a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero Judas está diciendo, todo esto lo que están haciendo es un montaje, es ficticio, todo es espuma. Están hablando de cosas que ni siquiera entienden. No hay que ser soberbio, ni prepotente, ni arrogante. Hay que andar en humildad. Algunas personas, si me los digo para informaros, algunas personas también piensan, comentaristas piensan que el blasfemar las autoridades podría ser una alusión o a la autoridad de Cristo, o a la autoridad sociopolítica, o a la autoridad eclesial, a la autoridad pastoral. ¿Es verdad que un cristiano respeta la autoridad de Cristo? ¿Es verdad que un cristiano respeta la autoridad sociopolítica, que hace las cosas bien? ¿Es verdad que un cristiano respeta las autoridades eclesiales? Todo esto es cierto. Pero el contexto, para interpretar cualquier versículo de la Biblia hay que interpretarlo dentro de su contexto. El contexto es la esfera angelical. Estamos hablando de ángeles, estamos hablando de demonios, y en este contexto dice de que están blasfemando de potestades. Así que entiendo yo, a la luz del contexto, que Judas está pensando concretamente en demonios y en ángeles. Así que, por un lado hay cosas que no entienden, y quieren darse a conocer como algún grande, y hablan de cosas que ni siquiera entienden. Es espuma, son burbujas, sí, ganan a muchos adeptos, pero no tienen sustancia bíblica. Y por otro lado, dice Judas, en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que las cosas que conocen de la naturaleza, como cualquier otro animal, se dejan corromper. Su filosofía entonces es comer, beber, tener sexo. Comer, beber, tener sexo y descansar algo. Esta es la filosofía de 1 de Corintios 10, versículo 7. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. En términos nuestros, fiestas, bebidas, fornicación. Este es el eje del corazón del falso maestro. No eran hombres santificados, no daban la luz de la palabra del Señor, no les gustaron los medios de la gracia. Y John MacArthur dice que esta palabra aquí, corromperse, alude a la destrucción espiritual y moral que acarrean sobre sí mismos. Así que, lo que estamos viendo hoy día en España, toda esta línea progresista está predicando una nueva teología que en gran parte está abriendo el camino hacia la homosexualidad, el lesbianismo, hacia una nueva ética sexual. Hermanos, esto no es nuevo. Esto es tan antiguo como el Nuevo Testamento. Esto es tan antiguo como los días del Antiguo Pacto también. Todo esto ya ha sucedido. Y gracias a Dios tenemos 3 palabras. ¿Te acuerdas, hermana, cuáles eran las primeras 3 palabras del versículo 11 que me leíste? ¿Te acuerdas? Ay de ellos. ¿Qué significa la palabra ay? ¿Exclamación de qué? No necesariamente, es más fuerte que eso. Sí, es una expresión de juicio y de maldición. Es de hecho una de las palabras más fuertes en la lengua, aquí en griego, ¿no? Pero en la lengua aramea también. Entonces Judas dice que el ay de Dios descansa sobre estos falsos.
Estos siempre están moviéndose en la esfera demoníaca, pero en realidad son unos corruptos, quieren sexo, quieren comer, quieren beber, quieren dinero, quieren abusar del pueblo de Dios. El ay de Dios, la maldición de Dios, el anatema de Dios descansa y reposa sobre ellos. Por ejemplo, Cristo en Mateo 23 utiliza la palabra ay 7 veces predicando ¿a quiénes? A los fariseos. Los fariseos habían rechazado la palabra de Dios. Se habían apartado de la verdad revelada del Señor. Y Jesús dice, ¡ay de vosotros! ¡Malditos seáis! Anatema sobre vosotros. También Pablo dice en 1 Corintios 16, 22, justo a finales de la carta, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esto es fuertísimo. Es una palabra de maldición. Ahora bien, en el segundo punto os dije que un cristiano no debe maldecir a sus enemigos. Pero aquí, en el tercer punto, os estoy diciendo que Cristo lanzó un ay contra los fariseos, que Pablo también proclama una anatema contra los enemigos del Evangelio. Entonces, ¿acaso aquí estamos ante una contradicción? Por un lado, un cristiano no debería maldecir, pero aquí tenemos otros ejemplos bíblicos de maldiciones, de ayes, de anatemas. Pues la clave entonces para resolver este dilema es la siguiente. La diferencia es que el ay o el anatema pronunciado por los siervos de Dios no es un capricho de venganza subjetiva. No nace de un deseo de vanagloria. No nace de un deseo de ser conocido como algún grande, sino es un ay, es un anatema, es una maldición que nace a partir de un corazón obstinado ante la luz de la santa palabra de Dios. Es una maldición que nace de pasión por la gloria del Señor. En esto radica la diferencia. El otro día estaba en la casa, de Guzmán y Carmina, y hablamos sobre Jesús y su enfado en el templo. Cuando yo era recién convertido, había un hombre, un líder de jóvenes, yo no sé qué pintaba este hombre como líder de jóvenes, pero yo, un neófito en la fe, me dijo a mí que Jesucristo no era perfecto, porque pecó aquel día que entró en el templo y se enfadó. Hermanos, por favor, hay tal cosa como una ira santa. Nuestro Dios es un Dios de ira. Cristo no pecó el día que entró en el templo. Aquella ira era una ira santa. Y de la misma forma que hay tal cosa como un anatema caprichosa, un anatema egocéntrica, hay tal cosa como una maldición correcta, santa y bendita. Por ejemplo, antes os hablé de Esteban. Esteban pidió que el pecado de sus asesinos fuese perdonado, pero también antes de ser martirizado les dijo a sus enemigos, sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo, y como vuestros padres, así también vosotros. Y Jesús, es verdad, en la cruz oró para que sus asesinos fuesen perdonados, pero antes de ir a la cruz, soltó la palabra ay 7 veces. Hay que diferenciar entonces, hermanos, entre nuestros caprichos subjetivos, como en el caso de un falso maestro que maldice y suelta anatemas y te maldigo, Satanás, con el fin de impresionar a la gente, y un anatema que nace de la boca del Señor Dios Todopoderoso. Así que hay que andar en esta tensión. No es malo pronunciar palabras de maldición siempre y cuando estemos en el contexto de la revelación escrita de Dios. Aquí os pongo un ejemplo buenísimo de Gálatas capítulo 1 del apóstol Pablo. Dice, si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pero Pablo aquí, de nuevo, hermanos, no está pensando en impresionar a nadie. No quiere darse a conocer como el gran profeta de Dios. Está diciendo que si alguien mezclare este evangelio con otro mensaje falso, sea anatema. De nuevo os digo, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de Cristo crucificado y resucitado por amor a los pecadores, si alguien predicare otro evangelio que habéis recibido, sea anatema. Es legítimo
maldecir. Es legítimo pronunciar ay y anatema, pero cuando la verdad de Dios está bajo ataque, no nosotros bajo ataque. Esta es la diferencia. Por lo tanto, puntos 2 y 3 no están en contradicción. A modo de aplicación, amados, en esta mañana. Primero, espero que no haya nadie aquí que ande maldiciendo a Satanás entre semana. Yo sí antes lo hacía, porque fui instruido erróneamente. Gracias a Dios por buenos pastores, por buena enseñanza que me liberó de todo aquello. Hermano, tú eres llamado a orar a tu Señor, a tu Dios. Y si se presentara un demonio a lo largo de la semana, tú oras al Señor. Padre, encomiendo esta situación a ti, Señor. Te pido que te mueves poderosamente, pero no te toca a ti ni maldecir ni atar a Satanás. Te toca a ti dirigirte al Señor siempre en oración. En segundo lugar, hermano, hermana, no permitas que tu corazón caiga bajo la tiranía de tus apetitos carnales. El problema con estos falsos maestros fue que su teología nació de esto, querer comer, beber y tener sexo. Y si nosotros empezamos a entrar en comodidad y empezamos a vivir una vida cristiana egocéntrica, siempre pensando en nuestro bienestar, en estar nosotros tranquilos, tarde o temprano vamos a fabricar una nueva teología, una teología falsa que erradica la necesidad de ser santificados delante de Dios. Ten cuidado con tus apetitos carnales. La vida es mucho más que comer, beber y tener sexo. Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y en tercer lugar también, y aquí quisiera acabar dirigiéndome a los incrédulos. Os amamos en el Señor, y por más que habléis mal del pueblo de Dios, incluso si llegarais a matarnos, mira, estamos aquí para perdonaros y tener misericordia de vosotros. Pero también por otro lado os recuerdo con mucha solemnidad en esta mañana que el ay de Dios, el anatema de Dios, la maldición de Dios en esta mañana está sobre todos aquellos que no estáis en Cristo Jesús. Pero la buena noticia es que en el Evangelio hay liberación de la ira venidera. No pienses en esta mañana, incrédulo, que tu problema es el diablo. Tu problema no es el diablo. Tu problema es la ira del Dios Santo. Pero tú puedes ser librado de la ira de Dios gracias a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Él tomó el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario y derramó su santa sangre para que muchos pecadores pudiesen pasar a la vida eterna. Y todos nosotros que somos creyentes aquí antes, está bien. Vivíamos bajo el ay de Dios, la maldición de Dios, el anatema de Dios. Pero ahora estamos bajo la sonrisa, la bendición y el amor del Señor. Y hoy, incrédulo, tú puedes llegar a disfrutar de esta suerte, de esta bendición, de esta plenitud en Dios. Vida abundante aquí abajo y vida eterna cuando vuelve el Señor Jesucristo. Hoy pues, coloca tu fe en el Evangelio. Pídele al Hijo de Dios que tenga misericordia de ti. Arrepiéntete de tu pecado, de haber vivido de una forma egoísta, centrada en comer, en beber, en descansar y en sexo, y vive para la gloria del Todopoderoso. El ay de Dios sigue siendo una realidad, porque el Dios del Nuevo Testamento es también el Dios del Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado, no creamos los mentirosos ni tampoco a los anticristos. Acabamos hoy pues repasando lo que hemos predicado en esta mañana. Leo el texto. Versículo 8. No obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y en las que sí por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Hoy, hermanos, os he predicado sobre 3 puntos. En primer lugar, rebeldes. Empecé con esta expresión, no obstante. Hay gente en la iglesia visible hoy en día que conoce los juicios de Dios, que sabe lo que Dios ha hecho en el pasado, no obstante, no reforman sus vidas. Acaban fabricando una nueva teología,
una nueva religión porque son soñadores. Y también comentamos que eran sexualmente inmorales y rechazaban toda autoridad que no fuera la suya propia. En segundo lugar, hablamos sobre diabólicos y os coloqué el ejemplo de Miguel y del diablo sacado de la asunción de Moisés para daros a entender que el verdadero creyente es humilde, contrito, y no ata a Satanás, no maldice a Satanás. Él encarga el asunto al Señor. Satanás, el Señor te reprende. Señor, tú ocúpate de esta situación. No me toca a mí maldecir a Satanás, no me toca a mí burlarme de él, no me toca a mí lanzar acusaciones. Encomiendo al diablo a las manos del Todopoderoso. Y en tercer lugar, hablamos sobre corrompidos, diciendo que los libertinos se dejaron corromper por sus apetitos más básicos. En comer, beber, tener sexo, ganar dinero, todo era mundano. Pero no acabamos con la victoria de los falsos profetas, sino con el ay de Dios, el anatema de Dios y la maldición de Dios. Y os he explicado que esta palabra ay descansa sobre todos aquellos que no están en Jesucristo. Pero en Cristo, el ay de Dios se convierte en la bendición de Dios. Las aguas amargas de Mara se convierten en aguas dulces. Hoy pues alabemos a nuestro Señor, porque ya no estamos bajo ira, sino que somos herederos de la promesa, tenemos la vida eterna y vamos a perseverar hasta el fin, porque la mano de nuestro buen Dios está sobre nosotros. Y como cantamos, ningún poder, ningún afán de Él me podrá arrebatará. Vamos a orar y acabaremos cantando esta canción. Y también podemos orar también por incluso gente inestable que conocemos, que a lo mejor está moviéndose en estos círculos, que solamente ven al diablo por todos lados. Y que Dios coloque a gente en nuestra vida con apellido, con nombres y apellidos, para poder hablarles a partir de las Escrituras sobre estos asuntos. Vamos a orar al Señor y luego cantaremos a nuestro Dios. Padre, alabamos tu santo nombre porque el púlpito existe para tu palabra, Señor. Decimos hoy sola Escritura. Queremos que nuestra congregación esté edificada sobre la enseñanza apostólica y profética. Señor, alabamos tu nombre porque en primer lugar hemos visto que tú tienes a los falsos maestros bajo control. Ellos conocen tus juicios, mienten acerca de ti, niegan la doctrina del juicio venidero y así se entregan libremente a sus caprichos, a sus antojos y sus placeres mundanos y sensuales. Señor, yo te pido, Padre, que tú nos guardes como congregación de lobos. Te pido, Señor, que nos alejes de cualquier anticristo, Señor, de cualquiera que quisiera abusar de nosotros por amor a sus propios antojos, Señor. Dios, pedimos por iglesias levantadas sobre la roca de la palabra de Dios. Y pedimos, Padre, que en nuestros días oscuros, que todo tu consejo sea predicado en tu iglesia. Señor, no solamente las partes agradables y bonitas de la palabra, sino las cosas duras, desagradables, Señor, que nadie, Señor, quiere oír. Señor, guárdanos de seguir a los profetas dulces como Ananías y permite que hagamos caso a Moisés, a Jeremías, a Esteban y al Señor Jesucristo. Señor, en segundo lugar, también hemos visto la actitud de Miguel, el arcángel. Señor, te pido también que en estos días de gran engaño, cuando estos centros que solamente predican sobre el diablo y maldicen al diablo, Señor, crecen y generan dinero y millones de dólares y de euros, Señor. Yo te pido que tengas mucha misericordia de tus ovejas, Padre, y que tú las apartes de la boca de los leones, Padre. No permitas, Señor, que sean engañados. Señor, libra a los neófitos, libra a los inestables. Señor, permite que nosotros entre semana hablemos con gente con nombre y apellido a partir de la palabra de Dios, para, Señor, amonestarlos en tu nombre, a congregarse en un sitio donde la palabra está siendo fielmente predicada, explicada y expuesta a tu pueblo, Señor. Dios, líbranos de estos, Señor, ultra espirituales que se jactan de tener más iluminación que la gente común y corriente. Líbranos de los lobos, Padre, y que tu buena palabra sea predicada, defendida para la honra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Dios, libra a cualquier hermano aquí, cualquier hermana, de estar dirigiéndose a Satanás entre semana
con palabras de maldición, con palabras, Señor, de acusaciones falsas. Hemos entendido que Miguel, teniendo más poder que el diablo, en ningún momento se atrevió a lanzar una burla contra él, ni una maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Encomendó a Satanás a tus manos. Y Señor, nosotros queremos hacer lo mismo. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes del maligno, y que cuando Él viniera, Señor, que podemos anclarnos en tu palabra, citar las Escrituras, orarte a ti y dejar la situación en tus manos para que tú te ocupes de nuestro enemigo, Señor. Y Dios, en tercer lugar, Señor, nos da mucha tristeza saber que estos falsos maestros están hablando de cosas que ni siquiera entienden. Ahí están jactándose, ganando millones, con estadios llenos de seguidores, y sin embargo, como tu siervo ha dicho en esta mañana, hablan de lo que ni siquiera conocen. Guárdanos de vanidades, Señor. Guárdanos de teología de burbuja, mucha forma pero poca sustancia. Y Señor, hemos visto que también en el fondo solamente quieren corromperse. Quieren beber, quieren comer, quieren sexo, quieren dinero y quieren comodidad. Señor, danos en estos días, Señora, a profetas verdaderos, a soldados nacidos del Espíritu Santo de Dios, hombres con el fuego de Dios en sus huesos, que levantarán su voz en contra de las artimañas y maquinaciones del infierno. Señor, danos, Señor, un avivamiento de predicación bíblica, de búsqueda intensa de ti. Y Señor, Padre, en las iglesias ya que están andando en sana doctrina, que tienen verdadero temor de ti, que se sometan a tu palabra, Padre. No permitas que nosotros mismos nos enfriemos. No permitas que nosotros seamos negligentes en los medios de la gracia, porque podemos estar todo el día hablando mal de los que están haciendo las cosas mal ahí fuera. Pero, Señor, nosotros mismos, teniendo tanta luz, podemos estar totalmente fríos, Señor, y apáticos por dentro. Señor, aviva, Señor, tus iglesias también. Aviva las iglesias verdaderas, Padre. Y te pedimos hoy también que en este gran día tuyo, Señor, que muchos pasen del anatema, de la maldición divina, a la bendición divina por medio del Evangelio de Jesucristo. Señor, yo no quiero que los incrédulos de esta congregación estén en paz conmigo. No quiero que hablen bien de mí. No quiero que se sientan cómodos entre nosotros. Quiero que tiemblen, Señor. Quiero que sepan que están bajo tu ira. Pero Dios, enséñales hoy, juntamente con esta visión de su condenación venidera, Señor, la luz del Evangelio, la esperanza de Cristo crucificado y resucitado, y que hoy clamen a ti por salvación eterna, Padre. Y en ti nadie jamás podrá arrebatarlos de tus santas manos, Señor. Oh Dios, salva a muchos para tu gloria, aquí en nuestra congregación y ahí fuera, Señor, en España y en todo el planeta hoy, donde quiera que tu palabra esté siendo predicada y aplicada a tu pueblo. Señor, acabamos cantando con alabanza en nuestras almas, porque estando rodeados de tanta apostasía, decadencia e inmoralidad, tú vas a sostener a tu pueblo. En el poder de Cristo avanzaremos, porque tú estás con nosotros. Gloria a ti por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Nos ponemos en pie, hermanos.